El océano, sin dudas, es de los lugares más extraños del planeta, y prepárate porque estas son las 6 criaturas más grandes del océano que quizá no conozcas, y que deberías conocer. Cabe mencionar que algunos pueden ser mitos, o leyendas. Sin más preámbulos, comencemos. Número 1. Cangrejo gigante japonés, o cangrejo araña. El cangrejo gigante japonés, Utakushigane. Lit. Cangrejo de patas largas Macrocheiraca emferi, es una especie de crustáceo decápodo del infraorden Brachyura. Pertenece al grupo de los cangrejos araña, que se caracterizan por su caparazón triangular y sus largas patas. Es un animal que vive en las profundidades del Océano Pacífico y las costas de Japón, se caracteriza por ser ciego, tener un oído muy desarrollado y tener unos pelos sensibles a las ondas de sonido submarinas, lo cual le permite captar ondas de sonido aun cuando sus propios oídos no pueden hacerlo. Es el artrópodo vivo más grande, por longitud, del mundo. Sus patas llegan a medir más de 2 metros de largo, cantidad que, sumada al comparativamente pequeño cuerpo, le otorga un diámetro total de 4 metros. Su peso supera los 20 kilogramos y se cree que llegan a vivir más de 100 años y en cautiverio solo 70 años. En la mayoría de los casos las patas que contienen las pinzas son más largas que las demás. Además, sus pinzas son más poderosas que la mandíbula de un cocodrilo, y pueden inyectar pequeñas dosis de un anticoagulante para defenderse de sus predadores. El cangrejo es naranja, con puntos blancos a lo largo de las patas. Este cangrejo podría cortarte la cabeza con facilidad y sin ningún esfuerzo. Número 2. Megalodón. El megalodón o megalodonte, Carcharodon megalodon o Carcharocles megalodon, nombre que significa diente grande, derivado de los términos griegos irio, mega, grande, y arrobaio, odón, diente, es una especie extinta de tiburón que vivió aproximadamente entre 19,8 y 2,6 millones de años atrás, durante el Cenozoico, de inicios del Mioceno I hasta el final del Plioceno. La asignación taxonómica de C. megalodon se ha debatido por cerca de un siglo, y aún se encuentra en disputa con 2 interpretaciones principales. Como Carcharodon megalodon, bajo la familia Lamnidae, o bien como Carcharocles megalodon, bajo la familia Otodontidae. C. megalodon es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores en la historia de los vertebrados 4. Los estudios sugieren que C. megalodon lucía en vida como una versión corpulenta del gran tiburón blanco actual, Carcharodon carcharias, llegando a alcanzar los 18 metros de longitud total máxima 3,2. Los restos fósiles indican que este tiburón gigante tuvo una distribución cosmopolita, con áreas de cría en zonas costeras cálidas. 3C. megalodon probablemente tuvo una influencia muy importante en la estructura de las comunidades marinas de su época. De acuerdo a las ideas del Renacimiento, los gigantescos dientes triangulares fósiles que frecuentemente se hallaban inmersos en formaciones rocosas, se consideraron lenguas petrificadas, en latín glossopetrare, de dragones y serpientes. Esta interpretación fue corregida en 1667 por un naturalista danés, Nicolás Steno, quien las reconoció como pertenecientes a tiburones antiguos, basándose en la disección que realizó de una cabeza de tiburón actual. Steno describió sus hallazgos en un estudio, Disección de la cabeza de un tiburón, que contenía una ilustración de la cabeza del tiburón actual junto a 2 glossopetrare, para mostrar y destacar su similitud con los dientes de este animal. Según John Massey, la lámina de Steno corresponde a la primera ilustración conocida de fósiles de C. megalodon 8. Por otro lado, este estudio constituye la primera interpretación certera sobre el origen orgánico de los fósiles. Un naturalista suizo, Louis Agassiz, le dio a este tiburón su nombre científico, Carcharodon megalodon, en 1835,10, en su trabajo de investigación Recherches sur les poissons fossiles 11, Investigaciones sobre los peces fósiles, que él completó en 1843. Los dientes de C. megalodon son morfológicamente similares a los dientes del gran tiburón blanco. Sobre la base de la observación Agassiz asignó la especie megalodon al género Carcharodon 10, aunque el nombre científico es C. megalodon, es frecuentemente apodado tiburón megadiente, 12 tiburón blanco gigante 13 o incluso tiburón monstruo. Número 3. The Blob. El Blob es el nombre que se les dio a unas extrañas ondas de sonido de baja frecuencia detectadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, en 1997. Estas ondas son aún un misterio para la ciencia.
Durante la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pusieron numerosos micrófonos anclados en el fondo del océano con el fin de detectar submarinos nucleares soviéticos. En 1997, al revisar y arreglar dichos micrófonos, se detectó en las costas de Chile, a unos 5.000 kilómetros de Punta Arenas hacia el oeste en el Pacífico Sur, un sonido potentísimo al que los científicos bautizaron como GLOB. El sonido desciende lentamente en un rango de frecuencia casi subsónico, a partir de 40 Hz hacia abajo, durante aproximadamente 7 minutos y fue de amplitud, volumen, suficiente como para ser detectado por 3 sensores submarinos en las latitudes 95W, 8S y 8N, alejados entre sí más de 5.000 kilómetros. Este tipo de señal no se ha vuelto a escuchar antes o después. Se determinó que el origen del sonido estaba ubicado a las 15:30 GMT del 19 de mayo 1997 cerca de las siguientes coordenadas. 50 S centésimo W, un punto distante en el sur del Océano Pacífico, al oeste del extremo sur de América del Sur frente a las costas de Chile. Aunque se especuló bastante con que la fuente de dicho sonido fuese un animal submarino, ya fuere una especie desconocida de pulpo o calamar gigantesco o de una nueva especie de ballena gigante aún más grande que la ballena azul, ambas teorías han sido descartadas, ya que no se conoce entre los cefalópodos sistemas que les permitan emitir sonido, y las ballenas necesitan oxígeno y salen a la superficie para conseguirlo, con posibilidad de ser observada. Ningún satélite, barco o avión pudo divisar al GLOB. Al final pareció ser consistente con terremotos generados por grandes icebergs cuando se agrietan y fracturan, aunque esto nunca pudo ser comprobado fehacientemente. El punto de origen del GLOB resulta sorprendentemente cercano a la localización de la ficticia ciudad sumergida de R'lyeh, que forma parte de la mitología de H.P. Lovecraft, con obras como La llamada de Cthulhu, 1926. Esto ha llevado a muchos de sus seguidores a establecer relaciones entre este fenómeno y la entidad llamada Cthulhu II en la mitología Lovecraftiana. El antiguo y enorme Cthulhu fue encerrado en esta mítica ciudad. Número 4. Kraken. El kraken es una criatura marina de la mitología escandinava descrita comúnmente como un tipo de pulpo o calamar gigante que, emergiendo de las profundidades, atacaba barcos y devoraba a los marineros. La leyenda puede realmente haberse originado de avistamientos de calamares gigantes reales que estimadamente tendrían de 13 a 15 metros de largo, incluyendo los tentáculos. Kraken es la forma en artículo definitivo de krake, una palabra escandinava que designa un animal enfermizo, o algo retorcido. 3 en el alemán moderno, krake, plural y declinado en singular. Kraken significa pulpo, pero puede también referirse al legendario Kraken 4. El nombre de kraken suele asociarse popularmente a la especie de calamar gigante Architeuthis lux, de la cual hoy en día poco se sabe, debido a la gran profundidad a la que habita. Aunque el nombre Kraken nunca aparece en las sagas noruegas, hay monstruos marinos similares, el Athgusa y Lindbakur, ambos descritos en la saga Varolr y en los textos noruegos de 1250, Konungsskugshag 5. Carlos Linneo incluyó al Kraken como cefalópodo con el nombre científico de Microcosmus en la primera edición de su Sistema Natur, 1735, una clasificación taxonómica de organismos vivos, pero excluyó al animal en ediciones posteriores. El Kraken también es extensivamente descrito por Erik Pontoppidan, obispo de Bergen, en su Historia Natural de Noruega, Copenhagen, 1752-3. Cuentos antiguos, incluyendo los de Pontoppidan, describen al kraken como un animal del tamaño de una isla flotante. Se decía que el dorso de un kraken adulto tenía una longitud de 2,4 kilómetros 6, cuyo verdadero peligro para los marineros no es la criatura misma, sino el remolino que crea después de sumergirse rápidamente en el océano. Sin embargo, Pontoppidan también describe el potencial destructivo de la gran bestia. Se dice que si se aferra al mayor buque de guerra, podría tirar de él hasta el fondo del océano. Sjögren, 1980. El kraken fue siempre distinto de las serpientes marinas, también comunes en la tradición escandinava, Rumungandr por ejemplo. Según Pontoppidan, los pescadores noruegos a menudo corrían el riesgo de atrapar a los peces sobre el kraken, cuando la pesca era tan buena. Si un pescador tenía una inusualmente buena pesca, uno le decía al otro, debes haber pescado sobre un kraken.
Sí, por otra parte, el fruto de la pesca eran, en lugar de peces, los así llamados gigantopólipos resplandecientes. El fin de su vida estaba próximo, pues según la leyenda los mencionados pólipos habitan por toda la eternidad sobre el lomo del kraken, siendo su función la de crear un espejismo celestial, una farsa destinada a las criaturas más torturadas del abismo, las cuales, según la leyenda popular, tienen el rango suficiente de inteligencia como para sufrir el existencialismo. Hartos del vagabundeo eterno por el inmenso tedio de la fauce marina, deseosos de la salvación y de la Immelslich, acuden como lanzas hacia la propia perdición. Panorama Cultural, 1962. Así, todo pescador que ose interrumpir esta sentencia del determinismo caería en desgracia, siendo este el aspecto más negativo de pescar sobre un kraken. Pontoppidan también alegó que el monstruo a veces es confundido con una isla, y que en algunos mapas se incluyen islas que solo a veces eran visibles e indicaban un kraken. Pontoppidan también propone que un joven espécimen de un monstruo fue hallado muerto en tierra en Alstaut, Pentesfjorden, 1980. Número 5. Criatura U-28. El U-28 de la criatura no es el nombre de un monstruo individual, sino más bien el nombre dado a un solo avistamiento de una bestia aún por identificar. Este encuentro casual con un animal que más tarde sería conocido como el U-28 de la criatura tuvo lugar en la primera parte de la Primera Guerra Mundial después de un enfrentamiento militar entre la U-Boat 28 y el vapor británico Ibérica. El capitán de la U-Boat, comandante Freyr von Forsner George G., describió el encuentro en el siguiente pasaje tomado de sus libros de registro. El 30 de julio de 1915, nuestra Sub-28 torpedeó el vapor Ibérica británica, que transportaba un cargamento ricos a través del Atlántico Norte. El vapor se hundió tan rápidamente que su proa sobresalía casi verticalmente en el aire. Momentos más tarde el casco de la Ibérica desapareció, los restos se mantuvo bajo el agua durante unos 25 segundos, a una profundidad que era claramente imposible evaluar, cuando de repente hubo una explosión violenta, que disparó trozos de escombros. Entre ellos un gigantesco animal acuático fuera del agua a una altura de aproximadamente 80 pies. En ese momento yo tenía conmigo en la torreta de 6 de mis oficiales de la guardia, entre ellos el jefe de máquinas, el navegante, y el timonel. Al mismo tiempo, todos sacaron una atención de otro a esta maravilla de los mares, que se retorcía y luchando entre los escombros. No hemos podido identificar a la criatura, pero todos de acuerdo en que parecía un cocodrilo acuático, que estaba a unos 60 pies de largo, con 4 extremidades, se asemeja a grandes pies palmeados, una larga y puntiaguda cola y una cabeza que también cónicos a un punto. Por desgracia, no pudimos tomar una fotografía, para que el animal se hundió fuera de la vista después de 10 o 15 segundos. Una cosa importante a tener en cuenta sobre este encuentro es la manera en la que el capitán registró el encuentro. En general, los capitanes de submarinos no son conocidos por ser propenso a la exageración, lo que lleva a algunos a creer que él no detalla un encuentro así de cualquier otra manera, pero a medida que pasó. También habría absolutamente ninguna razón para inventar una historia tan fantástica sabiendo, como todos nosotros, que la mayoría de las personas que reportan encuentros extraños son generalmente visto como loco y se reunirá con solo el ridículo. Algunos investigadores han teorizado que este encuentro podría indicar una muestra de sobrevivientes de pliosaurios o mosasaurios, los cuales están los cocodrilos gigantescos aunque a asemejarse bastante. El registro fósil de estas criaturas también parece indicar que sus espinas eran muy flexibles, lo que podría explicar la mayor serpentina como el movimiento de la U-28 de la criatura y otros de los llamados serpientes de mar a veces visto en esta zona del mundo. También hay un puñado de investigadores que han sugerido que esta criatura puede haber sido ser transportado por el vapor, solo para ser liberados en el mar cuando el barco explotó. Este pequeño número de investigadores han afirmado que cualquier criatura nadando en el océano sería más que probable que mantenga su distancia de una batalla naval y el posterior hundimiento de un barco debido al fuego de armas, y para el U-28 criatura de haber sido sacado del agua sobre la explosión del Ibérico, a la criatura habría tenido que estar nadando casi directamente sobre el barco que se hunde, solo segundos después de que fue hundido por el fuego de torpedos. Aunque no está claro por qué un vapor británico estaría transportando una criatura acuática de 60 pies a través del Atlántico. Es seguro decir que en este punto en el tiempo el misterio de la selección Sub-28 de la criatura nunca puede ser resuelto, con todos los testigos oculares del encuentro después de haber fallecido y el descanso Ibérica en el fondo del Atlántico Norte.
Tal vez un día el descubrimiento de una criatura similar a la descrita por la tripulación del U-28 puede arrojar nueva luz sobre este encuentro. Sin embargo, todavía no sé si ese nuevo descubrimiento es lo que informó el capitán de ese día o si alguna otra cosa, aún se desconoce, se esconde en las profundidades de la última gran región inexplorada del planeta Tierra, el océano. Número 6. Leviatán. Leviatán, del hebreo ubeta, liwiatán, enrollado, es una bestia marina del Antiguo Testamento, a menudo asociada con Satanás, creada por Dios. Génesis 1:21, el término leviatán ha sido reutilizado en numerosas ocasiones como sinónimo hoy en día de gran monstruo o criatura. En el Génesis, leviatán es mencionada de forma implícita, Génesis 1:21. Dios creó los grandes cetáceos, Taninim en hebreo. En este verso Rashi declara: de acuerdo a la leyenda esto se refiere al leviatán y su pareja, ya que esta es la reencarnación de la serpiente de Adán y Eva. Dios creó un leviatán macho y una hembra, entonces mató a la hembra y la dio de comer para los honestos, ya que si los leviatanes llegaran a procrear, entonces el mundo no podría interponérseles. Jastrow traduce la palabra Taninim como monstruo marino, cocodrilo o gran serpiente. La palabra leviatán aparece en los siguientes libros bíblicos. En aquel día Yahvé castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán serpiente veloz, y al leviatán serpiente tortuosa. Y matarán al dragón que está en el mar. Isa 27:1, rompiste las cabezas del leviatán. Y lo diste por comida a las tortugas de mar. Salmo 74:14, por allí circulan los navíos y leviatán que hiciste para entretenerte. Salmo 104:26, ¿sacarás tú al leviatán con el anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? Job 41:01, en el Talmud, el leviatán es mencionado en Abodatara 3b. Raz Yehuda dice, hay 12 horas en un día. En las primeras 3 horas Dios se sienta y aprende el Torá, las segundas 3 horas Él se sienta y juzga el mundo. Las terceras 3 horas Dios alimenta al mundo entero, el cuarto período de 3 horas Dios juega con el leviatán. Bueno, estas fueron las 6 criaturas más grandes del océano que quizá no conozcas, y que deberías conocer. Dejen su like, suscríbanse, compártanlo. Soy Kevin Hernández, y aquí me despido, saludos y que tengan unas buenas noches, y hasta la próxima.